Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Afinando el Camino. Hoy tengo un gran amigo con quien estoy estudiando en EMAD y vamos a hablar sobre cosas muy interesantes. Alguien de Perú se vino a estudiar a Colombia música, no sabemos la razón, vamos a averiguarlo. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, Lewin, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme a tu podcast. Feliz de estar acá y a ver qué Ok, sale en esta hora. súper. Tú eres bajista. Sí, soy bajista. ¿Cómo iniciaste en el bajo? Inicié porque, bueno, yo inicié tocando música a los 13 años en el conjunto folclórico de mi colegio y justo estuve tocando guitarra por año y medio aproximadamente y el bajista de la promoción terminó el colegio y ya no teníamos bajista. Entonces el profesor nos dijo como que alguno de ustedes quiere ser el nuevo bajista porque si no sacó audiciones. Y a mí me pareció un instrumento chévere porque dentro de un conjunto folclórico era el único que se conectaba a la corriente, entonces tenía su propio amplificador y tal la vaina. Ok, Entonces me gustó y dije, bueno, vamos a probar. Me metí, empecé a estudiar, mi profe me dijo como que tienes que olvidarte varias cosas, la técnica es distinta, la llevada es distinta. Y dije, ya. Entonces empecé y ya con el transcurso de los meses me fui enamorando del sonido, del instrumento, del rol también, porque es un rol completamente distinto a la guitarra. Y ya, y ahí me quedé definitivamente estudiando bajo. Dejé mucho la guitarra, de hecho, guitarra toco muy poco, la verdad. claro. ¿Y qué fue lo que más te enamoró del bajo? No sé, creo que el sonido, el rol que tiene de soporte rítmico en el proyecto musical, de soporte armónico también, porque bueno, más que rítmico es armónico, eh, en cuestión del protagonismo, también tienes cierto protagonismo, no tanto como a primera vista como los instrumentos más Ujú. melódicos, como, no sé, la guitarra, un poquito el piano o la voz misma. Pero sí, me gusta eso de dar el soporte armónico a la banda, al proyecto. Sí, es curioso, yo también toqué bajo. Y bueno, en punk rock no tiene tanta relevancia el Mm, bajo, de pronto sí le da como un poco de cuerpo al género. Pero aprendiendo mucho del tema del bajo, a mí me parece muy divertido que, primero, si el bajo no toca una nota, no sabemos qué acorde es, porque el bajo puede cambiar por completo el acorde que se va a tocar. sí, sí. Y segundo, que a mí me parece que tanto el bajo como la batería son instrumentos infravalorados, porque sin ellos el resto no suena tan... Claro, es que tienes toda la capa melódica de las guitarras o del cantante, pero igual se siente vacío porque no tienes un background de atrás, ¿me entiendes? No tienes el soporte de base, que serían las percusiones y los bajos. Ok, entonces empezaste en Perú. Ajá. ¿Cómo era la escena local en Perú versus cuando dijiste, llegué aquí a Colombia? ¿Cómo es la escena acá? O básicamente, ¿cómo fueron esos dos intercambios en ese momento? Yo cuando decidí venir acá ya había trabajado un poquito en música. Ya toqué en dos orquestas de música latina, salsas. Una la formé y la otra toqué con un gran amigo que es Mario Loaiza, que él tenía su orquesta y me llamó. La otra orquesta la formé con Itiel Mendívil y unos amigos más que estudiábamos música en ese momento allá. Entonces la escena musical sí es chévere, es buena, hay bastante rock, hay como que sus círculos por género, pero siento que no es tan apoyada como la escena musical de acá de Colombia. Ok. Entonces, más allá de que, claro, en otros países pueden apoyarlo mucho más, no sé, Europa, ponle, eh, en Colombia siento que están mucho más arraigados a su cultura y a su música, a su arte, entonces tienden a vender mucho más eso. Entonces siento que sí, es mucho más valorado y por ende también hay muchas más posibilidades de surgir como músico acá. Bueno, ahora que dices eso,
a nivel Latinoamérica, bueno, últimamente Argentina ha sacado muchos exponentes y también con el rock en español No, Argentina. claro. Argentina, sí, Argentina es un Vamos a ponente, excluirlo claro. de lo que voy Ajá. a decir. Pero yo creo que de Shakira, Carlos Vives y Juanes en adelante Ujú. empezaron a surgir muchísimos músicos. Sí. Mientras que no sé si es desde la ignorancia que yo pienso, que yo veo, pero yo miro Perú, Gianmarco es el que conozco. Sí, está Gianmarco actualmente, estuvo Pedro Suárez Ok, ese Vértiz, no lo conozco. que, bueno, él tuvo una enfermedad, perdió la voz, Ok. pero sí fue bastante conocido, hasta internacionalmente también, por el rock en español. De ahí a quien tienes a Lívido. Lívido se fueron hasta los MTV y toda esa vaina. Este, de rock un poco andino que también ha tenido eh, oyentes en Europa. Es Uchpa, por ejemplo. Y sí, hay algunos, pero no es tan conocido. Es que acá en Colombia también tienes mucho el urbano. Uf, un montón. Y tienes muchos artistas y con buen potencial, ¿me entiendes? Sí, a mí me parece interesante. Aquí he invitado a muchos artistas urbanos Ajá. y en Medellín hay una rosca como muy grande donde si tú entras es Ujú. como una sinergia donde todo el mundo está trabajando y está buscando salir. Y siento Ok. yo que eso le hace falta a la música, como la sinergia que tiene, por ejemplo, el mundo tech, que todo el mundo quiere colaborar, que todo el mundo quiere agregar conocimiento al otro y empezar a apoyarse entre los demás para que Ujú. toda la industria crezca y no como, ay, ese es competencia mía, entonces como es competencia mía, le voy a hacer el Ah, feo, todo ese tipo de cosas. sí, Siento que pasa bastante eso. sí. ¿En Perú pasaba lo mismo? Sí, en el mundo del arte en general Sí. pasa eso. Es bien competitivo. De hecho, en lo que yo estudié arquitectura, Ujú. también recién se está cambiando un poco el chip, pero antes era como que tú eres mi competencia. Entonces tengo Ok. que hacer un proyecto mejor que el tuyo. En música Sí, igual, ¿me claro, igual, entiendes? sí, es cierto. Ajá, entonces siempre tienes eso. Cosa del ser humano. Ujú. Ahora que me dices que estudiaste arquitectura, ¿cuál fue lo que detonó o lo que hizo clic para que tú dijeras, no, yo voy a estudiar música? Mira, es muy gracioso, porque yo te conté en algún momento, yo estudié música más por estudié arquitectura más por un tema de mis papás y de todo eso, mi familia y todo. Pues yo siempre quise estudiar música. Pero llegó un punto cuando estudiaba arquitectura en el que a lo largo de la carrera yo siempre, nunca dejé la música de lado. Ujú. Entonces siempre estaba en algún proyecto, en alguna banda, o tocando con amigos, así. Pero llegó un punto en el que la arquitectura me quitó bastante tiempo de mi vida por los mismos trabajos, ya semestres avanzados, eh, y ya no tenía tiempo de estar en otros proyectos. Entonces llegó un semestre en el que tuve que dejar completamente eso y entré en una depresión pero terrible, hermano. O sea, Wow. como que no me quería levantar de la cama. Y mi viejo como que entró a mi cuarto un día y me dio el bajo que yo ya tenía, pero lo había dejado como guardadito. Y me dijo, weón, toca. Y le hice caso, no sé por qué le hice caso. Y empecé a como que a recontactar amigos, empecé a ensayar de nuevo y dije, pucha, o sea, si no puedo vivir esto, si no puedo vivir sin esto 3 meses, o sea, algo hay, ¿me entiendes? Hay un feeling, hay algo que me quiere hacer esto. En cambio, pucha, he dejado arquitectura por casi un año sin trabajar en arquitectura y puedo vivir feliz. Es bonito conocer esas historias porque me pasó algo similar. Ajá, Yo abandoné la música por mucho tiempo y yo era un tipo muy positivo, muy eh, fresco, relajado y con el tiempo me empecé a poner más gruñón, no quería sí. hacer nada y nunca reconocí que era eso. Mm, Fue un día, no sé, quiero volver a tocar la guitarra. Algo me dijo dentro de mí y empecé otra vez a hacer música y eso como que, oiga, marica, esto es como, sí, sí, como la sí, sí. vuelta que hay que hacer. Chévere, chévere. ¿Y qué te hizo tomar la decisión de decir, voy a estudiar música en Colombia? Eh, Uy, es que esa es una historia medio deep. Yo justo salía de un rompimiento de una relación bien Ok. larga, ¿me entiendes? Y,
y como ya no tenía nada realmente que me ate ahí, porque yo ya estudiaba música en Perú, estudié música 1 año y medio en Perú, pero la universidad muy buena para esto, la recomiendo, es la UPC en Perú, ya se me hacía un poco inaccesible porque yo ya era independiente. Entonces dije, ok, yo no quiero dejar de hacer música. Entonces, con un amigo dijimos, bueno, a mí también me pasa algo parecido y me gusta la idea de irnos a otro país a estudiar. Entonces, como que un 4 de enero, después de fiesta de Año Nuevo, nos tomamos un ron y dijimos, ok, vámonos de viaje, güey. Ok. Y empezamos a buscar universidades, empezamos a buscar todo y nos dimos cuenta que ambos queríamos el tema de Berkeley, ¿ok? Entonces dijimos, ok, vamos a achicar nuestro campo de búsqueda a escuelas que tengan convenio con Berkeley. Y ahí encontramos la EMAT, encontramos la MC que está en Argentina, encontramos una de México y una de Ecuador. Ujú. Y fuimos descartando ya por temas de, por ejemplo, Ecuador estaba en una crisis política en ese momento. México era re costoso, era pagar básicamente a Estados Unidos. Y entre Argentina y Colombia, ya por evaluación mía del campus, del pensum, me gustó más el tema de la EMAT. Ok. Y bueno, dijimos a la semana de hacer toda esa búsqueda, quincena de enero, ponte ya, nos vamos a Colombia. Y fuimos como que ahorrando, viendo lugares donde quedarnos, todo eso, todo bien. Llegamos acá. Bueno, llegué acá porque él tuvo que tomar otra decisión y se fue para otro lado. Y ya, así llegué y terminé estudiando música acá. Ok, ¿tienes planeado postularte para becas en Berkeley? Sí, cuando llegué estaba más decidido, pero luego también fue como que también podría ser, es que como músico ejecutante no es muy requerido el título de Así es. músico, ¿me entiendes? Entonces más como la trayectoria, la habilidad, los contactos. El networking, Entonces, claro. sí, claro, entonces sí lo veo como una opción, pero también que podría cambiar con el tiempo, porque también me ha surgido la idea de ir a tocar a cruceros, me ha surgido la idea de estar en proyectos de música variados, no sé, ser músico de sesión o músico de conciertos y así. Ok, Ujú. chévere, chévere. Y ahora van dos preguntitas ahí Ok. interesantes. ¿Qué fue lo más difícil y lo más emocionante de dejar tu país? Uy, lo más difícil realmente fue el hecho de dejar a mis amistades y a mi familia. Porque, y en realidad un poco la ciudad, porque yo ya me había acostumbrado, yo odio y amo Lima, es la capital y es Sí, un monstruo a realmente, los bogotanos nos pasa lo sí, mismo. pero sí, me he dado cuenta, Ajá. pero nada, más que eso, mis amigos y mi familia, la verdad, porque he vivido mis 27 20 no me acuerdo qué edad vine, 27 por ahí, años, con un mundo, con una forma de ver las cosas de una manera y cambiar a otro país, a pesar de que ambos somos Latinoamérica, es igual como que fuerte, chocante, Claro. eh, y dejar todo por un sueño que realmente, o sea, solo tirarte al río, ¿me Sí, entiendes? es una moneda al aire. Sí, sí, sí. Entonces, claro, hay mucha gente que cuando tomé la decisión me dijo como que estás seguro, por ahí estás tomando la peor decisión de tu vida. Y otros me decían como que, la qué chévere, qué valiente, que yo no me atrevería a hacer eso. Y yo como que sí, yo tampoco lo estoy pensando, la verdad. Pero finalmente me decidí. ¿Y qué más era? Lo más emocionante. Ajá. Uy, no, es que conocer Colombia a mí me ha encantado, la gente es súper chévere, súper parchada, como dicen Sí. acá. Y felizmente he llegado a un edificio en donde vivo en el que conozco gente de muchas partes del mundo. Pues un edificio de turistas. Y, y la cosmovisión que te da eso es alucinante. Claro. Te da muchas formas de ver el mundo, muchas realidades. Y a mí me encanta eso. Me encanta mucho eso. Entonces es algo que me ha gustado bastante de estar acá en Colombia. Genial, genial, súper.
¿Y qué diferencias encuentras en, como ya me contaste que estudiaste música en Perú, Ujú. qué diferencias encuentras en haber estudiado música en Perú a haber estudiado música aquí en Colombia? Mm, en realidad, o sea, el pensum es bien parecido. Eh, el tema de instrumento también se lleva de una manera bastante parecida. La diferencia es que yo encontré, creo, a mi profesor o a mi maestro en el bajo realmente acá en Colombia. Pues que te tocó Porque una no, bestia. no he hecho, o sea, sí, pero allá, allá también hay muy buenos Sí, profesores. O sea, allá está Ricardo Zárate, está ok. Vitucho, está Omar Rojas, que son músicos muy tesos. Eh, pero siento que con Nacho hubo un feeling que desde la primera clase como que le fue entendiendo las cosas. Un saludo para Nacho. Si lo llega a ver, que Sí no lo llevo. creo, pero bien. Pero sí, o sea, me ayudó mucho a entender mi instrumento desde la carrera que yo estudié. Porque la primera clase que tuve con él me preguntó qué estudié. Y fue como que hilando ejemplos de lo mío, o sea, de la carrera de arquitectura con la música. Oh, Entonces como que fui entendiendo su metodología de enseñanza, me parece alucinante, weón. Y fui entendiendo muchas cosas que tal vez, o sea, y que el 100% me lo han dicho mis otros profesores, pero tal vez no le he entendido, no les claro. entendí en algún momento. Pero con Nacho sí me ayudó bastante eso. O sea, ese tipo de ejemplos, ese tipo de enseñanza me gustó bastante. Y siento que pues, he tenido una curva de crecimiento increíble en estos 4 o 5 meses que llevo en EMAT. Chévere, chévere. Sí, Ujú. Nacho es un personaje y Ah, la sí, también trayectoria caga que de risa. tiene ¿Sabes? Sí, sí, es sí, un sí. parche. Sí. Y en relación al tema de la cultura musical, Mm. ¿cómo ha sido tu adaptación en relación a cómo es la cultura musical allá en Perú y cómo ha sido tu adaptación aquí en la cultura musical en Colombia? Eh, para mí, ojo, para mí, siento que la cultura musical de Perú tiende mucho al... O sea, hay dos lados. El tema de lo comercial, Ujú. que son ahorita la salsa, la cumbia, está pegando bastante allá. Hay muchísimas orquestas de salsa, hay muchísimas orquestas latinas de cumbia. Tienes al Grupo 5 que llena estadios inmensos. Eh, y también tienes el otro lado que son los cantautores, que también hacen mucha música, pero siento que es mucho más americanizado, por así decirlo. O sea, tienden mucho más a coger influencias del rock, del pop, de tal. En cambio, siento que acá, por más que hacen mucho el tema urbano, mucho el tema de compositores, cantautores, tienden mucho a influenciarse de los géneros propios del país. Entonces, puedo escucharte una música latín de Perú y te digo, claro, es de Perú, pero me suena mucho a un pop de Estados Unidos. Ok. Pero acá lo siento muy oriundo, muy como mucha raíz tiene Mm. en la cultura colombiana. Entonces, claro, lo escucho y apenas lo escucho es Colombia, ¿me entiendes? Sí, 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 he visto mucho. De hecho, aquí entrevisté a una chica que se llama Salie. Ujú, Bueno, su nombre artístico es Salie, no se llama ujú, así. Y la música de ella es, puedes ver desde un rock así con guitarras súper distorsionadas, ujú. súper pesadas, hasta una guitarra acústica que te da nociones muy cumbia, muy pasillo, Claro, muy claro. andino, por decirlo Ajá. así. Muy andino, creo que eso es el concepto mejor que lo puede desarrollar. Y solo se entiende si tú sabes de música. Si no Ujú, sabes de música, alguien va a decir, suena bonito la guitarra. claro. Pero me parece que sí estoy viendo eso últimamente aquí en Colombia. Antes no se veía tanto. Ujú. Ojo, no estoy diciendo que sea mejor o peor, Sí, sino que son formas de hacer la música y de verlo, porque, total, claro, total. claro. Sí, total. De acuerdo, Entonces, ok. Y musicalmente, ¿cómo te ha ido aquí en Colombia? O sea, ¿qué empezaste a hacer? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? a ver, cuando yo recién llegué, yo tenía varios amigos que son músicos allá en Perú, pero son de otros países. Uno de ellos es Fabricio, que es de Venezuela, que ya había pasado bastantes años haciendo música y me dijo como que apenas llegues a otro país, métete a grupos de Facebook de músicos y tal. Por ahí
postúlate, manda videos y vas a encontrar algún trabajo. Y yo como que ya de una. Llegué a los 3 4 días, empecé a grabarme videos, creé un anuncio, lo subí a redes y ahí me contactaron algunos proyectos. También me logué en una app que se llama Bumper. Ok, ¿y Bumper te ha servido? Me contactaron por ahí. Sí, oh, Sí, sí, nice. sí. Y bueno, en una de esas audicioné a una banda que se llama Convicción y no quedé en ese momento. Pero de ahí me llamaron por enero, por ahí, enero, febrero. Y en todo ese tiempo lo que hice fue estar tocando con dos proyectos. Uno que se llamaba 12 Entes y el otro que se llamaba Los Bristols como ejecutante. Y aparte estuve transcribiendo canciones para derechos de autor, para dos Ok, artistas independientes, que uno es Tian y la otra es Natalie Vega. ok, ok. Ujú. Y, y ya no estás en Convicción en estos momentos. No, no, salí hace un tiempito. Por unas cositas que pasaron, todo bien. De hecho, son muy buenos músicos de los que les gusta el punk. Se van de gira a México, pueden escucharlos, @convicción con la K y la X. Y sí, ahorita ya no estoy con ellos. De hecho, me contactó un amigo con el que yo vivía hace unos meses, eh, que se llama Juan, que tiene su proyecto que se llama Aries. Ujú. Entonces me dijo, oye, ¿estás disponible? Tenemos show, empezamos el 3 de octubre. Son canciones propias, es un rock alternativo. Y la verdad es que es muy buena música. Ya tenemos cuenta de Instagram, estamos como Aries Music. Y por ahí pueden seguirnos. Se vienen bastantes temitas ahí de conciertos, del EP. Y bueno, síganos en Instagram. Esa es una banda que se originó en Cúcuta con el guitarrista y se mudaron para acá, para Bogotá. Entonces, nada, de ahí estuvieron como rotando músicos, si no me equivoco, y hasta que nos conocimos en el edificio donde vivo y empezamos a probar, hubo feeling, fuimos a un par de ensayos, unos 3 4 ensayos, y nos gustó tocar juntos, entonces, nada. Chévere, chévere. Ujú. Y bueno, entonces ya te has presentado en vivo con Convicción y todo el asunto. Sí, ya nos hemos presentado. ¿Cómo fue esa experiencia de presentarte en vivo aquí en Colombia? ¿Qué diferencia viste, pues, al público que obviamente el género es Mm, totalmente diferente, pero qué diferencias viste al público que obtuviste en algún momento en Perú a versus al público que obtuviste acá? Es que fue un público distinto, uno por el género, Claro, porque allá en Perú tocaba como más eventos, salsa, bodas, cosas así. Entonces, a pasar acá a un escenario rockero, punkero, claro, el parche es completamente claro. distinto. Pero me encantaba, o sea, el vivir y de ver a la gente disfrutar de la música que estás haciendo, uy, eso me da vida a mí, weón, o sea, Claro. literalmente, sí, Y en respecto a tu carrera musical, ¿cómo te ajá. ves a futuro? ¿Qué planeas hacer respecto? ¿Terminas en EMAD? ¿Qué planeas hacer? ¿Cuáles son los planes? Termino en EMAT y mi idea sería irme por ahí a tocar a cruceros, me está llamando bastante la idea. Claro, no vivir toda mi vida de eso, pero tomar la experiencia. Porque para tomarla dentro de unos 10 años, igual lo mismo que fue la decisión de venir a Colombia o la decisión de estudiar música. Prefiero hacerlo ahorita a dentro de 10 años preguntarme cómo fue. Claro, Entonces, yo tengo un amigo que ujú, creo que es el podcast 3 o el 4, lo pondré por ahí en una tarjetica, se llama Samuel. Él estuvo en cruceros, hizo 4 viajes en cruceros. ujú, Todavía lo sigue haciendo, pero ya en otro labor y con un tiempo más reducido. Y él era stage manager en cruceros. Y él lo que hacía era ahorrar, ahorró mucho, se compró par equipos acá en Colombia, sí, una consola mega top y compró sonido y todo el asunto. va. Y lo está rentando en eventos corporativos y bueno, ahí tiene como su rentica. Uy, sí, es que es buena, buena paga, de hecho, sí me han Sí, comentado. Pero en sí, o sea, lo que quiero es perfeccionarme mi instrumento. Como que ser como que necesito un bajista a contactar a Dani, ¿me entiendes? claro, es que
a final de cuentas, en un crucero sí o sí leer Eso sí, partitura a eso primera sí. vista. O sea, Sí, no hay opción ahí. sí, sí, sí. Felizmente lo de la lectura de partituras sí lo tenía ya Ok. porque cuando empecé a estudiar música a los 13 años de frente me pusieron partitura. Entonces Mm, aprendí esa, de hecho gracias John. John fue mi primer profesor de ujú. música. Y él me entró en todo ese ámbito, lo de la guitarra, lo de la partitura y todo eso. De ahí muy buenos profesores, Mario Loaiza, que es el papá del chico con el que toqué en la orquesta, que es Marito. Y sí, o sea, es perfeccionarme en eso, ser como referente, que me contacten, ser músico de sesión. Me gusta bastante los ritmos latinos, como te digo, el rock también. Esos dos géneros más que nada, en realidad. Pero claro, o sea, he tenido felizmente el beneficio de haber pasado por bastantes tipos de proyectos. En algún momento toqué jazz, en algún momento toqué reggae, en algún momento toqué, no sé, un poco de merengue, bachata. Entonces sí, pero en sí yo quiero seguir dándole y estar ahí girando, haciendo conciertos. Eso es lo que me gusta. Ok. ¿Cómo te sentiste de llegar a tocar ritmos latinos? A decir, Ujú. ahora voy a tocar punk. Es que fue un poquito, fue chévere, Sí, chocante pero chévere, me gustó. El parche punk y el parche rock son bien distintos en sí, sí. total. Incluso los Siento, metaleros son sí, y totalmente claro, sí. distintos. Pero para qué, la pasé súper bien, la pasé súper bien. La música y la demanda física también es muy fuerte en este tipo de géneros, porque tienes que estar ahí, el tempo, tú sabes que es rápido, tienes que estar haciendo el show, porque también algo que me gustó del proyecto era que no solo eran músicos que se paraban en el escenario y tocaban, sino como que también importa el performance, ¿me Ok, entiendes? Entonces claro. moverte, conectar con el público, acercarte, agacharte, saltar, voltear y todo. Y teníamos una coreografía ya armada y todo eso. Entonces, eso también me gustó mucho del proyecto. Y eso también me sirvió de aprendizaje porque yo realmente nunca he sido un músico que esté, o sea, tú en una salsa no Sí, te vas a no, el lanzar al bajista está público ni allá nada, quieto. claro, claro, Sí, estás ahí, y ¿me los entiendes? bailarines moviendo los pies y Ajá. listo. Entonces me ayudó a ver la música de otra manera, más que solo, valga la redundancia, musicalmente. Claro, Entonces me gustó eso y siento que ahora ya lo estoy aplicando, por ejemplo, para Aries, que te digo que vamos a preparar todo el show, se viene un severo show, realmente los recomiendo. Y, y en sí para mi performance a futuro como músico, ¿me entiendes? O sea, no solo es tocar, sino conectar. claro. Y en términos de performance, ¿cómo así, cómo fue ese aprendizaje de decir, oiga, esto es el performance, hay que construirlo de esta manera, esto es lo que muy probablemente le va a gustar a la gente, o tal vez esto no le va a gustar a la gente? ¿Cómo llegar a todas esas conclusiones cuando se está construyendo performance? A ver, yo en algún momento llevé clases de dominio escénico para esto. Siempre, nunca me dejaron estudiar música, pero siempre me metían a clases de arte. Siempre he llevado clases de teatro, clase de baile, clase de tal. Entonces, en algún momento cuando llegué a clases de dominio escénico, era hacer como un brainstorm. Y todos decíamos, ya, ok, vamos a, para un público que espera tal cosa del show. ¿Qué es lo que podemos hacer para generar esto? Entonces hacíamos eso y veíamos ideas de, ok, yo voy a hacer esto, tú vas a seguir con esto y llegamos a una conclusión de esta manera. Que también lo vi reflejado en el momento en que estuve en Convicción con la banda. Era como que, ok, vamos a ir a un show, tal vez estas canciones van a fluir más en este show, tal vez estas no, entonces vamos a usar estas y vamos a hacer no sé, en algún momento salió una pistola de burbujas. Entonces, como que, porque era un parche en la playa, entonces todo es la pistola de burbujas. O no sé, quitarnos el polo, no sé, porque era un show también en la piscina o algo así. Mm, Entonces, claro, tienes que hacer un performance de acuerdo al público que te va a ir a claro, escuchar. Siempre es importante eso. eso de conocer la audiencia es tan Exacto, importante. exacto. Recuerdo que una vez nos invitaron a tocar en un concierto de colegio Ujú. y nosotros tocamos aquí en Colombia le decimos neopunk al punk rock, al que ya es más melódico, por decirlo Ok, así. ok. En esa época se le decía neopunk, no sé si todavía se le diga así, pero
Ajá. Se le decían, y a la gente que escuchaba neopunk les decían neos. Ok, Sí, Nemos. sí, en Perú me imagino que no. No, no, Sí, no. el punk melódico tipo Allá, Blink-182, Green Day, ya, allá es The pop punk. Offspring. Sí, Pop punk. sí, no, acá era Ajá. neopunk. Que no Ok, tenía nada nuevo porque, o ok. sea, yo tenía 17 años, eso fue hace como que, hijo de puta, como 15 años, Ajá. más o menos. Y en ese momento, pues el pop punk y el punk rock no tenía nada nuevo en ese momento, eso ya era mucho más viejo, pero así se le decía. Y los punks odiaban, no sé si en Perú pasaba igual, odiaban acérrimamente a los neopunks. Ok. Aquí en Bogotá, no sé si eso pasaba en Perú. Eh, no sé, lo que pasa es que, claro, yo crecí en un ambiente punk, pero punk más actual. Ok, Entonces, mi familia sí conoce más el parche de los punks antiguos. Que acá creo que les dicen vieja guardia o una vaina así. aquí había un grupo que era. Ay, no, espera, ya se me olvidó. Pero bueno, Entonces, sí, yo he crecido escuchando punk. De hecho, mis primeras bandas favoritas fueron 6 Voltios, Diace Punk, ok, eh, 2 minutos. claro, 40 gramos. Ujú. Y sí, o sea, crecí escuché, pero claro, tú escuchas ese punk y tú escuchas el punk que salió en los 90 y es una música completamente distinta. Total. ¿Por qué? Porque claro, estos 6 voltios y toda esa vuelta se viene más parecido a lo que es el pop punk actual, o que allá le decíamos el chiqui punk, Ok, que era el punk de la gente que nació en los 90, pero lo ok. escuchó en los 2000 y ahorita que teniendo 30 40 años, lo siguen escuchando. Sí, sí, sí. Entonces, sí, En sí, esa sí. época se le decía el Ajá. neopunk. Y aquí habían como tribus urbanas, entonces estaban los emos, estaban los neos, estaba los punkos, estaban. Aquí había gente que, bueno, eso sí no lo voy a decir porque no quiero que me borren el podcast, pero había otro tipo de tribus que Ah, generaban ya, más ya, ya. conflictos, Ok, ok, ya, ya sé que. que les gustaba la cabeza Ajá, sí, sí, sí. así es, de cierta forma. Ajá. Entonces, había como siempre riñas entre todas estas tribus urbanas Ajá. y nos invitaron a un colegio que estaba lleno de punkos. Ok. Inclusive en esa época los punkos les emputaba o les enojaba, perdón, bueno, me vale chimba, que las personas usaran pantalones entubados. O sea, Ok. si tú no eras punco no podías usar un pantalón entubado. Ok, Entonces, a wow. ese nivel estaban los punkos aquí en Bogotá en una época hace mucho tiempo. Ujú. Entonces cuando llegamos y empezamos a tocar pop punk, los manes se metieron en una puteada pero brava. O sea, los manes se enojaron resto y nos empezaron a tirar Sí, no, me papeles, imagino. nos empezaron a tirar cosas. Y nosotros teníamos ahí una canción como medio de protesta. Dijimos, votemos esa y nos bajamos. ¿Ya? Sí, porque si no los votaban a usted. Ahí como que bajaron un poco los Ajá. humos, nos bajamos y nos miraban tan mal que yo le dije Sí, al claro. guitarrista, vámonos, vámonos aquí, nos cogimos los dos y nos montamos un taxi y arrancamos. Y a los otros músicos no sabemos qué les pudo haber No. pasado. Son Pero sí, cositas que pasan, son es bien cosas que pasan. importante conocer a la audiencia. Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías tú a otro músico Ujú. que esté pensando en mudarse de su país a estudiar música? Ah, depende. O sea, si es como que una idea que te sale en una noche así realmente y te dice me voy en un mes, piénsalo, brother. Piénsalo, porque, o sea, a mí me pasó así, o sea, yo lo decidí en una noche con un amigo que estábamos tomando unos tragos, pero no me fui al mes siguiente, o sea, es una decisión bastante importante en tu Ok. vida, entonces tienes que planearla. Y si tú lo decides y ya has evaluado todo lo que va a pasar, porque, o sea, el irte de tu país implica, uno, sacar documentación del otro país, que eso es una mamera. O sea, a mí me costó como 4 meses tener mi bendita cédula. Oh, ok. Entonces, en esos 4 meses yo no podía tener cuenta bancaria, yo no podía recibir ingresos en Colombia. Entonces tenía que tener ingresos para poder solventarme acá. O tenía que tener un trabajo remoto. Entonces yo me vine sin trabajo. Yo conocí, no, bueno, no conocí. Yo empecé a trabajar para la oficina de arquitectura para la que trabajo eh, acá en Colombia. O sea, a mí me contactaron y conversamos y todo chévere. Pero si no,
ya me habría regresado al país, la verdad. Ok. O sea, ellos me ayudaron bastante, de hecho. Pero sí, es una decisión bastante importante. Y yo sí me arriesgaría a tomarla, la tomaría de nuevo, pero sí es algo que se tiene que evaluar con pinzas, weón. Porque, o sea, tirarte a la loca, claro, Claro, puede ser una buena decisión y puede que te vaya bien, como también puede que te vaya pésimo. claro. O también, si vas a hacerlo así de rápido, arriesgarte a que probablemente no puedas tener tanta accesibilidad económica ahí mismo. eh, Puede que tengas que sacrificar varias cosas, la calle, la comida. Yo he sacrificado comida por ir a un ensayo a tocar, ¿me entiendes? Claro. Entonces, tipo, si es algo que realmente te mueve y por lo que vas a sacrificar un almuerzo o un desayuno, hazlo. Sí, eso es cierto. Pero si no, si prefieres como que llevar una buena vida y esto, evalúalo. No te digo que no lo hagas, pero tómate unos mesecitos de pensarlo, ahorrar, ver bien todo. Es cierto. Me hiciste acordar de una época cuando tenía banda, Ajá. que estábamos grabando un disco y pagamos solo como el 20% inicial Ujú, y estábamos ahorrando. Y cuando llegábamos al día de la grabación, ujú. no llevábamos almuerzo ni nada, entonces todo el día era aguantando hambre y Ya. luego nos quedaban como 10.000 pesos y tocaba salir a una panadería, comprábamos salchichón, no sé si lo Ujú. conozcas, Sí, 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 sí. y Y pan con y arepa. Ah, pan y gaseosa y listo, eso era el almuerzo. de dioses, Sí. almuerzo de dioses. Entonces sí, sí, eso pasa mucho en la música. Sí, no. Eh, Y en general, creo. O Sí, sea, sí, sí. sí, Hay estoy de momentos acuerdo. en los que toca, ¿verdad? Toca, sí, estoy de acuerdo. En el video que hicimos para Instagram, si no lo Ajá. han visto pueden ir a verlo. Me contaste que en un concierto casi te partes una pierna. ¿Cómo fue Ah, esa vuelta? sí. Fue el primer concierto al que fui solo. De hecho, fui sin avisarle a no, bueno, fui con mi mejor amigo de ese Ujú. momento, que estábamos en el colegio. Fue el que me metió al mundo musical, de hecho. Ok, Él me metió al conjunto folclórico y justo se presentaba 6 Voltios, que era mi banda favorita en esa época. ok. Entonces era un vivo por el rock del 2010. Eso sí hace 15 años, weón. Eso sí hace. Y entonces, nada, dijimos vamos porque es gratis. Nosotros niños que tendría en ese momento 13 años, 13 12 años. Y fuimos, nos pusimos adelante, llegamos a la parte de las rejas de contención antes Ujú. del escenario. Y escuchamos a 6 voltios, todo bien. De puta madre, se armó el parche, se armó el pogo. Nos metimos a apoyar un rato, de ahí ya sabíamos que se iban, nos fuimos para adelante de nuevo. Y en eso tocan como que la canción emblemática de ellos, que es Lejos. Entonces empieza la intro de Lejos y todo, como todo el mundo se empezó a ir para adelante. Un mar de gente que se tiró para adelante. Y tú te darás cuenta que era un mar de gente de no solo niños, sino habían señores, habían Claro. tipo, era gente mayor y todo el mundo se fue para adelante. El peso hace que las rejas de contención se caigan. Mi amigo felizmente cayó parado y yo caí encima de la reja. Entonces mis rodillas cayeron encima de la reja y empezó el pogo y todo el mundo pisando. Ah, Uf. Y juepucha. yo estaba, puta, ya moría. Y nada, me paré, felizmente, o sea, solo fueron morados, Morados. sí. Y nada, fue como que, ala, qué mierda, qué chévere esta huevada, quiero seguir viniendo a conciertos. Y La- me encantó. las ventajas de Sí, concierto joven. sí, sí, sí. Si usted tiene menos de 24 años, vaya a conciertos. Sí, sí, no, es chévere. Y ahí me gustó. Y también me gustó, y algo que me di cuenta luego, fue que el hecho de ver a la gente en el escenario y el ver al músico en el escenario. Entonces fue como que yo quiero hacer esto, ¿me entiendes? Ok, chévere, Y súper. eso me di cuenta después, pero en el momento era como que, ah, qué chévere el concierto. Después ya evalué un poco las cosas como haciendo un paso atrás, un cuenta atrás de lo que había vivido. Y sí, fue como que en ese momento yo vi a estos músicos y yo dije, yo quiero estar ahí y hacer lo que ellos hacen, que es mover a toda esa gente. Ok. Y ahora volviendo a temas musicales, Ujú. ¿qué bajistas son los que tú admiras y por qué tú admiras esos bajistas? A ver, bajistas, el primero que vi y que supe su nombre fue Flea. Creo Ujú. que de muchos, la verdad. El, Creo que de mío muchos bajistas, la el verdad. mío fue Victor Wooten. Victor Wooten. Ya, eso a él yo lo escuché cuando ya me empecé a interesar más por el bajo. Ok, ok. Pero a Flea yo lo veo
porque empecé a ver los videoclips en MTV y todo eso. Entonces Sí, salía claro. Californication y dije, qué chévere ese videoclip y qué chévere el sonido del bajo. Sí, claro, el PlayStation en furor, Entonces, entonces claro, sí, sí. claro. Y, y entonces dije, bueno, ese fue el primero. De ahí otro, Victor Wooten, ya cuando empecé a estudiar un poco más el bajo, Marcus Miller, Ujú. que ambos son unos monstruos, weón. Tienen técnicas completamente distintas y justo el otro día estaba hablando con el profesor, con Nacho, de eso, de Victor Wooten y Marcus Miller. Uno es más como que melódico y el otro se tira un poco más al jazz fusión, Victor Sí, Wooten. Entonces, claro, o sea, ver esa versatilidad que puede tener el mismo instrumento y quién lo toca también, ¿no? Y ahí tú puedes jalar una línea hacia la cual irte. Eso me gusta de buscar referentes, más que copiar el tema, porque antes eso hacía y creo que hace mucho músico que está aprendiendo, es como que escucho esa línea y la toco, ¿cómo está? Pero entonces, ¿cuál es tu aporte como músico? claro. Y eso es lo que me gusta de ver referentes. Tengo a Marcus Miller, tengo a Victor Wooten, tengo a Flea en este caso, que fue de los primeros, al bajista de Muse, no me acuerdo el No, nombre, no que tengo tiene un nombre apellido tampoco. pero re complicado. Y de hecho esos cuatro son los que más me gustan. Ok. Ujú. Yo me acuerdo de otro mancito que yo seguía, Jaco Pastorius, Ah, creo, Jaco, sí. obvio, sí, Jaco es un genio. Pero sí, más que nada esos cuatro. A Yaco lo vi muy poco, la verdad. Pero sí lo he escuchado, sí, es un crack ese, brother. Ven, Bueno, fue. y ahora que me hiciste acordar, no sé cómo, por qué me acordé, no sé qué conexión mental tuve, pero cambiamos un poco de tema. Ujú. ¿Qué opinan tus papás ahora con toda esta aventura musical que ya estás cumpliendo? Pasaste a segundo Uy, semestre. no. O sea, O sea, ahorita ya lo aceptaron. Es sí, como que, como con los tatuajes. Mire, yo me hice mi primer tatuaje a los 18 años. ok. ¿Ok? A los 18 años me hago llego a mi casa. Y mis papás me dejaron hablar. Mi mamá me dejó de hablar una semana, mi papá dos. Imagínate por un tatuaje. Y cuando decidí estudiar música, ¿Cuánto tiempo te dejaron de hablar? no, ahí fue como que en serio, pero eres arquitecto, ya tienes la vida hecha. Yo como que no, pero no es así. Y cuando me hice el segundo fue peor. Entonces yo asocié esto con el estudiar música y esto con el irme del país. Ok. ¿Por qué? Porque cuando me hice ya fue como a los 20, 21 años. Y claro, mi mamá en ese momento me dijo, pero tenías un tatuaje chiquito, que no sé qué, y ahora te pintas todo el brazo, ¿qué vas? ¿Eres un drogadicto? ¿Qué te pasa? ¿He hecho algo mal? Una vaina se puso a llorar, me acuerdo. Pero nada, mi viejo también se molestó, se enfadó, se fue a su cuarto, me dejaron de hablar de nuevo por una semana, creo. De hecho, lo pasé más caleta porque lo había tapado por unos 3 días. Entonces ya Ok. cuando cicatrizó fue que lo vieron. Y cuando yo decidí irme del país, también mi viejo me dijo, él ya sabía que yo ya estaba estudiando música, entonces ya tenía como una base hecha. Pero me dijo, ¿realmente quieres hacer esto? Como que ya lo has pensado. Tipo, allá te pasa algo y no hay nadie. Entonces le dije, sí, o sea, Sí, lo que piensa cualquier papá latino, eso claro, sin claro, nada que sí. hacer. Cualquier papá latino piensa eso. No, mi mamá me dijo, cuidado con el frío. Sí. Sí. No, pero sí les chocó, sí les chocó. Pero ahora que me ven como surgir en esto, y bueno, ahora que ya estoy casi un año haciendo música acá, un poquito más de un Sí. año, les encanta, de hecho me apoyaron cuando estaba con Convicción, ahora me apoyan con el tema de Aries, están súper felices de hecho. Ahora, bueno, si este podcast sale el martes, ¿no? Bueno, me van a ver en 2 días, voy para Perú una semanita. Ok, genial, súper. Sí. ¿Y te vieron en presentaciones? ¿Te han visto presentaciones de convicción o algo Les he así? mandado varios videos. ¿Y Sí, qué sí, dicen sí. de eso? Uy, sí. Mi papá nunca me había visto en escena porque en Perú no tuvieron la oportunidad de ir a verme. Oh, Entonces, bueno, ninguno de los dos. Mi mamá creo que sí me ha visto un par de veces, pero cuando era pequeño tocando en bares, en conciertos así. Claro, con otras bandas y un rock más como de covers y así. ujú. Pero ya.
O sea, me imagino que le debe haber emocionado bastante, ¿no? Ver a su hijo como que ya con canciones de una banda, con un escenario grande, con Claro. público. Eh, Me imagino que les gustó porque sí, si vienen les de trayectoria encantó. punk tu familia. O sea, sí, son bien rockeros y bien punkeros. Entonces, como que al inicio no me apoyaban, pero realmente ya con el tiempo se dieron cuenta de. Entonces, no sé, a un músico nuevo sí le diría lucha por tus sueños porque finalmente es lo que va a ser de su vida, ¿me entiendes? Claro. Y mientras surja y lo haga bien, creo que orgullosos van a estar su familia. Bueno, Dani, ya estamos llegando al final de este podcast, Eso. entonces dinos cómo estás en redes sociales Ujú. y si quieres decir, oiga, estoy disponible para esto, Ok, me a pueden ver. preguntar. En redes sociales estoy como danielyucra.base. En Instagram, en TikTok, o Facebook, si quieren también. Daniel Yucra. Pues que no se usa Si es mucho, así ¿verdad? de viejo, si es Sí, así de sí. viejo, puede buscar en Facebook. Sí, también. Como miras, ahorita estoy proponiéndome empezar a dictar clases de armonía, de teoría musical. Probablemente en unos meses de instrumento quiero darle un poquito más a aprender yo Ujú, y crear un pensum claro. chévere. Pero sí, ahorita de armonía y de teoría musical, sí. De hecho, en mi Instagram voy a subir un flyer en esta semana. ¿Y qué más? Estoy disponible para tocar, músico de sesión. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, transcripción de Oh, canciones. tema importante. Transcripción de canciones. Un poquito de composición. De hecho, estuve ayudándole a los bajos de Jason. Ok, sí, 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 sí. sí, sí, estuvimos ahí unas semanas. Creo que nos quedan 2 o 3 canciones por grabar. También escúchenlo, es muy Sí, bueno. Jason Fox, ahí vamos, ponemos el Sí, sí, Instagram. sí. Y pues nada, danielyucra.base en Instagram. Ok, súper. Ujú. Y por último, una preguntita fácil. ¿Qué le dirías a un músico que está iniciando o que está queriendo reiniciar su vida musical, como en mi caso, para motivarlo o desmotivarlo? Siempre es un poquito de ambos, ¿no? Sí, claro. O sea, la realidad es que no es, si vas a estudiar música, es que no vas a hacer solo tu bandita y ya, sino que vas a estudiar la teoría de la música, o sea, todo lo que viene detrás de pararte en un escenario y tocar, eso lo vas a estudiar y vas a saber el porqué de eso. Y sí, o sea, la otra vez te dije que ahorita ya después de haber estudiado un poco, ves un poquito la música como números y todo eso, Ujú. lo asocio Full bastante a eso. matemáticas, claro. Ajá. Por otro lado, tenerla clara es una carrera bastante sacrificada, pero bastante gratificante. ¿Por qué sacrificada? Porque tienes que estar estudiando tu instrumento ya, todo el tiempo que puedas. Total, total. Y sacrificas salidas, sacrificas un poco de tu tiempo por eso. Pero si realmente te llena, uy, dale con todo, que es un mundo súper chévere, que te Y, va a y yo gustar. digo que esta carrera tiene algo que en otras carreras tú puedes hacer. Por ejemplo, si vas a presentar un parcial o un examen, Ujú. el día anterior tú puedes estudiar y Claro. salvarla, o sea, aunque sea Sí, güey. salvarla. Uy, sí. Pero aquí si tú no estudias todos los días Ujú. y te vas preparando de a poquitos para el examen, no hay forma mágica que desarrolles la No, motricidad no, ni no, que no, se no, te quede en no. la memoria la No, cantidad es de cosas que hay que imposible. aprender. Es imposible. De hecho, cuando yo estudiaba música en Perú, llevé un profe de piano que nos decía como que ustedes tienen una semana, era una clase de la semana igual que acá, y teníamos una semana para sacar un tema. Y el brother era como que o 5 o cero. Porque sí, porque en el escenario Claro, no la puedes cagar. Y realmente no te vas a aprender un tema de un día para otro. Es algo que tú total. ya practicas y tienes todo el tiempo de estudiar música para estar ahí dándole a tu instrumento. Porque de ahí ya es solo preparar shows y todo eso, ¿no? Pero sí, es un mundo súper chévere. Dale con todo si vas a estudiar música. Dani, muchas gracias. A ti por la Gracias por tu invitación. tiempo. Estamos ahí en Gracias. contacto. Eso. Gracias, Dani. Bueno, esto fue todo el podcast Afinando el Camino. Espero lo hayan visto hasta el final. Vean los otros videos. Suscríbanse, denle like, sigan a Dani en redes sociales, síganme a mí en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. ¡Vemos! Nos ¡Chao! vemos.